Queridos amigos, bienvenidos al canal. A partir del día de la fecha, en humilde apoyo a la ascensión planetaria que estamos transitando, si tienes una afección delicada, pero no puedes pagar tu consulta de biocuántica, la tendrás gratuitamente. Al igual que muchos cursos que te permitirán avanzar y ascender junto con la Tierra, comprendiendo los grandes engaños que hemos vivido. Solo deberás solicitarlos al WhatsApp más 598 95 67 33 33. Queridos amigos, bienvenidos. En este apartado del Tratado sobre Decodificación de Enfermedades, vamos a proveerles casos reales y casos en vivo de decodificaciones que hemos efectuado. Podrás percibir en todos estos casos la perfección en la creación de la enfermedad por parte de nuestra conciencia. Si te podemos ayudar en algo, los datos de contacto están en la descripción. En el día de hoy, en una nueva entrega de Sanación Cuántica, vamos a tratar el caso de una fantástica y divina mujer de 18 años que ya tiene un tumor cerebral y algunas otras complicaciones, pero que ella la soslaya totalmente cuando empieza a comprender por dónde vienen las cosas.
Y al momento de la consulta está especialmente complicada por conocer más sobre su doble y sobre la familia en general, porque ya entendió que por ahí venían las cosas y que era muy complejo todo lo que le tocaba vivir. Esta fantástica y joven mujer de solo 18 años siempre se encontró muy complicada por no tener hermanos y porque le mintieran respecto a muchas cosas en su vida, tal vez para protegerla, pero que en definitiva fue muy complicado. Pero vean cómo son las cosas, porque su hermosa y amorosa madre también tuvo las cosas complicadas muchos años antes del nacimiento de Julieta, porque falleció su hermano. Vean qué complicado. Su hermano, que es doble cuántico de la abuela, miren lo que les digo, de la abuela materna. Su hermano falleció hace muchos años, un 15 de agosto. Y como no podía ser de otra manera, como siempre lo hacemos, esta hermosa y joven mujer apostó todo a volver a traer a su hermano en su hija Julieta y la programó exactamente para la fecha en que su hermano había nacido, para entre el 8 y el 15 de agosto, siendo esta fecha, el 15 de agosto, la fecha de nacimiento de su hermano. Este hermano, llamado Carlos, falleció el 25 de diciembre, muchos años atrás. Pero el 25 de diciembre no era una fecha cualquiera, porque Carlos no falleció, sino que se suicidó el 25 de diciembre, exactamente el día del cumpleaños de su padre. Vean qué complejo, porque él se suicidó el día de el cumpleaños de su padre y lo hizo ahorcado, o sea que se estaba él mismo privando del aire que es papá. Pero todo esto tiene un origen muy complejo que tiene que ver con su abuela, una mujer también muy complicada, de la cual Carlos también era doble cuántico. Miren qué fantástico, porque la abuela Edith era del 8 de mayo, 9 meses después de la fecha de nacimiento de Carlos, el 15 de agosto. Pero su hermana
que también tenía alguna inclinación para hacer exactamente lo mismo, canceló todos sus proyectos en cuanto falleció su hermano y se dedicó totalmente a su vida, trayendo años después a Julieta a la vida. Pero obviamente durante el embarazo de Julieta, prevista para el mes de agosto, para el día 8 de agosto, evidentemente su subconsciente se dio cuenta que el 8 de agosto, la fecha prevista para el nacimiento de su divina hija Julieta, era exactamente, y todo esto uno lo percibe subconscientemente, era exactamente la fecha de concepción de su abuela Edith, de la abuela de Julieta, Edith, la madre de su mamá, una mujer muy complicada que realmente le hizo la vida difícil a ambas mujeres. Tanto es así que con muy pocos años de vida, Julieta echa el día de su cumpleaños a su abuela de su propio cumpleaños. Fíjense, la hecha de su cumpleaños. Yo aquí no te quiero, porque todo lo complejo que había sido esta abuela de Julieta, Edith, todo lo complejo que había sido con su esposo, es lo que termina ocasionando en cierta medida la muerte de su hijo, Carlos, porque también él era doble cuántico de su padre, que muriera 1 año y 2 meses antes que él, el 5 de octubre. Obviamente, Carlos tenía dentro un gran dilema al entender en cierta medida que su padre había muerto por el relacionamiento muy complejo con su madre, de la que el propio Carlos era doble también. Carlos era doble de su padre y de su madre, y por tanto tenía dentro ese conflicto que sus padres tenían permanentemente, que lo termina llevando al suicidio. Esto hay que entenderlo porque es un tema muy complejo y detrás, ancestralmente, hay abandonos familiares y una serie de cosas que son las que determinan todas estas conductas muy complicadas. Pero volviendo a Julieta, su madre, obviamente, cuando se da cuenta subconscientemente de que Julieta va a terminar siendo doble cuántica de su querido hermano fallecido, pero también de su madre, causa en parte de la muerte de su hermano, no se anima a finalizar el embarazo el 8 de agosto, la fecha de concepción de la abuela de Julieta, y la adelanta para el 27 de julio, haciéndola doble de su bisabuela, de la mejor persona de la familia,
como ella decía, de la abuela Ángela, porque ella se saltea a su abuela totalmente, porque es la abuela de su madre. Pero vean qué interesante, porque a raíz de eso, Julieta, como siempre sucede, y esto hay que entenderlo con mucha claridad, tiene, por ejemplo, una resonancia para dilucidar con claridad su tumor cerebral unos años atrás, y no por casualidad esa resonancia es exactamente en la fecha de concepción de Julieta, 9 meses antes del 8 de agosto previsto para su nacimiento, pero con una diferencia de 7 días, como siempre decimos, que tiene que ver con la diferencia entre la vida y la muerte. Julieta tiene una resonancia el 1 de noviembre, la fecha de concepción de ella misma, exactamente por, entre comillas, casualidad. En la realidad no lo es por sincronicidad. Julieta tiene su resonancia en la fecha de concepción de ella misma para poder analizar su tumor cerebral. Pero esto no es la única consecuencia, ya que Julieta tiene algunas otras consecuencias de todo lo que sucede aquí, porque ella nace, como dijimos, el 27 de julio, pero su padre, con su segunda esposa, vuelve a concebir un hijo para la misma fecha, para la fecha de Julieta, el 27 de julio, ante lo cual Julieta le dice a su padre que quiere que cambien la fecha de nacimiento de su hermano, porque si no ella no lo va a querer. Y el padre, con su nueva esposa, induce a su hermano Clemente para que nazca un par de días antes del 27 de julio. Pero esto, como siempre sucede, debido a esa interacción poderosa que tiene Julieta con su doble cuántico, con su hermano, que fue hecho para la misma fecha, a imagen y semejanza absoluta de ella, tiene algo que aquellos que tienen mellizos o dobles cuánticos poderosos, pero que están un poco alejados, suelen tener, como es la escoliosis o la lordosis. Hay muchísimas interacciones más muy interesantes en la vida de Julieta que más adelante comentaremos en otra entrega. Pero es así que Julieta se entera perfectamente por qué ella fue adelantada, por qué no nació en la fecha de su querido y perdido tío Carlos, por qué fue adelantada y por qué tiene esa distancia enorme con su abuela Edith, porque subconscientemente la responsabiliza de la muerte de Carlos y de todos sus dilemas. Gracias, gracias, gracias.